You probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it, too. You're going to take them. They talked about we're not going to take people that are in shackles. I said, well, but the people that are in shackles are murderers. En cuestión de pocas horas, Donald Trump le ganó una pulseada al presidente de Colombia, Gustavo Petro. La crisis se generó porque el presidente Petro no autorizó la llegada de 2 aviones militares con ciudadanos colombianos deportados que llegaban esposados. En un tuit escribió: los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. Y Colombia con esto tenía todas las de perder. Trump respondió de forma implacable con varias medidas que incluían la revocación de visas a funcionarios y allegados al gobierno colombiano, requisas a ciudadanos colombianos y aranceles hasta del 50% a las exportaciones colombianas. El país entró en pánico. Petro al principio anunció un 25% de aumento de aranceles a productos estadounidenses, pero en poco tiempo claudicó. Y después de intensas gestiones diplomáticas, el gobierno colombiano respondió rápidamente con la oferta de enviar aviones de la Fuerza Aérea para traer a los deportados colombianos de regreso a su país. Aunque hubo otro vuelo en el que llegaron colombianos esposados, comenzaron a aterrizar en Bogotá aviones de deportados colombianos, pero sin esposas. Este episodio dejó en evidencia cómo el presidente Trump planea ejercer su poder en nuestra región. El de Colombia fue el primer ejemplo de cómo Trump utilizó los aranceles como un arma para torcerle el brazo a su contraparte y lograr los objetivos de su polémica política migratoria. Después le siguieron México y Canadá. Amenazas de aumento de aranceles, reacción de los vecinos de Estados Unidos para sentarse a dialogar y finalmente Trump lograr alguna concesión. En el caso de México y Canadá, el envío de miles de tropas a la frontera para evitar el paso ilegal de migrantes y también para evitar el tráfico de fentanilo. Para hablarnos de lo que pasó y de lo que puede pasar en las críticas relaciones de Estados Unidos con Colombia, con México y con nuestra región, me acompañan esta vez en el programa el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, y el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos, como siempre lo hago, a que se unan, a que se suscriban a este canal. En YouTube, @PatriciaYaniotVideos, es gratis, solo le dan clic a la palabra suscribirse y también pueden activar la campanita de las notificaciones. También me encuentran en Spotify para aquellos que usan esa plataforma y quieren escucharme en formato podcast. Aunque también estoy bajo podcast en YouTube. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, pero les recuerdo, no solo vean el programa, también suscríbanse. Comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? La bienvenida al embajador colombiano ante el gobierno de Estados Unidos, el embajador Daniel García Peña. Gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó, embajador? Para hablar de este momento de crisis que vive la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro no autorizara la llegada de 2 aviones militares que traían colombianos deportados desde Estados Unidos. ¿En qué van las conversaciones con el gobierno de Donald Trump? Bueno, es un placer estar aquí contigo, Patricia, y de verdad la oportunidad de contar un poco este momento que sí ha sido difícil, hubo un impasse, un incidente complicado, pero yo creo que nos demostró 2 cosas. Uno, que estamos en un momento de mucha incertidumbre, no solo en Colombia, sino en el mundo, frente a las políticas de la nueva administración. Ya estamos viendo qué pasa con México, con Canadá. Han anunciado que van a pasar cosas con la Unión Europea, China, bueno, en fin, es un escenario global de incertidumbre.
Pero segundo, también demostró que a pesar de las diferencias que hay y que seguirán existiendo entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y Donald Trump, por sus ideologías, por sus puntos de vista y en el tema específico de migración, se también evidenció que hay una relación con Estados Unidos de tiempo atrás, de Estado a Estado, que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Hay 3 millones de colombianos que viven en este país, 1.400.000 norteamericanos que visitaron a Colombia como turistas el año pasado, récord. Es decir, hay una relación en comercio, en seguridad, en muchos aspectos que tenemos que seguir manteniendo. Y vale la pena decir que hubo desde muy temprano, tan pronto estalló la crisis, pues habíamos establecido de antes canales oficiales con la nueva administración, correctamente con Mauricio Claver Carone, que ha sido designado como enviado especial para América Latina por el secretario de Estado Marco Rubio, obviamente por el presidente Trump. De hecho, ese día estaban Trump y Rubio juntos en la Florida, y por lo tanto todo lo que hacíamos con Mauricio Claver siempre fue coordinado con ellos, y por supuesto nosotros, el equipo nuestro, con la canciller entrante, la canciller saliente y con el presidente, pues estuvimos muy pendientes. Y se mostró que los canales diplomáticos al final del día pues terminan siendo el mecanismo idóneo para resolver los temas. Entonces, hoy logramos superar la crisis, ya se aceptó, y aquí tiene que ser siempre un gane-gane. Los dos lados están de alguna manera cumpliendo con su deber. El presidente Trump no está haciendo nada distinto por lo cual él se comprometió en la campaña por la cual el pueblo norteamericano votó. Uno puede estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que hay una decisión legítima de los Estados Unidos de deportar Sí. los inmigrantes irregulares de este país. Y de parte de Colombia, el presidente Petro siempre lo ha dicho: estamos dispuestos a recibir los colombianos que van a deportar, estamos dando la bienvenida, estamos inclusive invitando a colombianos que estén de manera irregular en Estados Unidos que regresen a Colombia. Pero también estamos insistiendo que cuando se hagan las deportaciones se hagan de manera digna, que no es necesario humillar a la gente, y en eso el presidente Petro ha sido muy claro en decir que sí a las deportaciones, pero de manera humana, respetando los derechos humanos. Entonces creo que logramos una solución adecuada por los dos lados. Colombia seguirá recibiendo a los deportados, pero van a ser aviones colombianos que vayan a recogerlos. De hecho, ayer aterrizó un nuevo avión, ya se está formalizando este procedimiento mediante el cual aviones de colombianos van y los traen, y entonces digamos que este incidente quedó superado. Ya se reabrió el consulado de los Estados Unidos en Bogotá, que estuvo cerrado unos días como consecuencia de esta situación. Hubo un problema de las visas, etcétera. Todo, digamos, está en vías a normalizarnos. Pero además de todo lo que sucedió, se fortaleció ese canal diplomático y se demostró, inclusive las últimas declaraciones del presidente Trump, claro, a su manera, con su estilo, pues lo que dicen es, ven cómo efectivamente con Colombia se logró una salida que satisface a los dos lados. El presidente Trump dice que lo están tratando muy bien, que le pidieron perdón. Sin embargo, el presidente Petro, en una entrevista con Félix de Bedut de Univisión, dijo que jamás le pidieron perdón al gobierno de Donald Trump. ¿Ustedes, embajador, se disculparon? No, pues a ver, aquí yo no voy a entrar en las polémicas porque sabemos que ambos presidentes tienen su estilo, están en su derecho a hacerlo. Obviamente eso pasa en cualquier acuerdo. Cada uno quiere efectivamente mostrar su ganancia, eso es natural. De eso se trata la diplomacia, de buscar acuerdos en los cuales cada uno siente que puede. Y además eso no es solo discurso o narrativa, es realidad. Estados Unidos logró que Colombia colabore en la deportación de los inmigrantes, y Colombia logró que esto se haga con la dignidad y respetando la dignidad de la gente. Entonces creo que ahí, más allá de cómo lo dice uno o el otro, lo cierto es que nosotros negociamos de parte nuestra como para beneficiar a los colombianos, es mi papel,
defenderla a los colombianos, a nuestros connacionales, y se logró algo muy importante y que además creo que es clave, porque de hecho en esa entrevista con Univisión que mencionas, el presidente Petro no solamente le habló a los colombianos, sino a todos los latinoamericanos en este país. Yo he recibido muchas llamadas diciendo que menos mal el presidente Petro puso el tema de la dignidad, del respeto a los derechos, porque efectivamente si la gente entra a este país de manera irregular, pues tienen que pagar las consecuencias. Y en eso no podemos de negar que Estados Unidos está en todo su derecho de tomar las decisiones que ellos lo hagan, pero hay convenciones internacionales, hay respeto básico y esto hay que hacerlo de manera digna. Entonces creo que en eso el presidente Petro y la labor nuestra en la Cancillería y en la Embajada fue defender a los colombianos, nuestros connacionales, pero también creo que lo decía ahora a uno de los embajadores de Centroamérica, muy importante que Colombia haya puesto el tema sobre la mesa porque creo que se puede repercutir en otros países también. Usted me dice que enviaron ya aviones colombianos a recoger, a buscar a los ciudadanos colombianos. ¿Cuántos más vuelos se van a dar y cuántos más colombianos van a ser deportados? Digamos, desde el momento del incidente en el cual los aviones fueron devueltos, y bueno, y tuvimos el impasse. Desde ese entonces ha habido 4 vuelos, que todos, dentro de los nuevos protocolos, aviones colombianos que han traído a los deportados. Las cifras de 420 entre los 3 vuelos, perdón, entre los 4 vuelos, el último que aterrizó en el día de ayer. En este caso lo recogemos en diferentes lugares de Estados Unidos. El primero fue en California, en Texas, el vuelo de ayer fue de Luisiana. Llegan a Colombia y bueno, desde que el momento que se montan en el avión, ya están sin esposas. Hay un trabajo previo de los consulados colombianos en esos lugares que garantizan pues que son colombianos, que tienen sus papeles, que digamos velan por el trato que se le hace. Y lo que hemos visto, se han entrevistado a la gente de lo que se llama Migración Colombia, que es la entidad migratoria en Colombia, que entrevista a la gente, y lo que vemos es que efectivamente sí ha mejorado el trato. Eso creo que es la gran noticia. Hubo otro vuelo también que era un vuelo de Panamá a Colombia, donde también no había tanta tensión porque esos aviones, si bien son panameños, son financiados por los Estados Unidos. También acordamos con el gobierno panameño que en este caso era un avión panameño que llegó, y también con la garantía de que no estuvieran esposados. Hay unas excepciones, en el caso panameño y en el caso del último vuelo, si hay colombianos que están detenidos por delitos, digamos que hay antecedentes penales que tienen algo que ver con la justicia, eso sí vienen esposados y son entregados, digamos así, a autoridades correspondientes en Colombia. Entonces, en algunos vuelos, por ejemplo, en el vuelo de Panamá, eran 48 personas, 7 de ellos estaban en la situación, digamos así, especial de tipo jurídico, y por lo tanto llegaron con sus esposas, pero los 41 que eran simplemente personas cuyo único delito, digámoslo así, es haber entrado a Estados Unidos de manera irregular, pues esas personas llegaron sin esposas. Y hacia adelante vamos a continuar. En este momento de la programación estamos hablando de unos 3 vuelos semanales. Es posible que eso se aumente un poquito más. En este momento, digamos, el número de personas que están en los centros listos para deportar, digámoslo así, son aproximadamente 2.700. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo se demora para que esto suceda. Pero lo cierto es que ya hay un mecanismo, ya hay unos equipos de los 2 países que estamos trabajando muy coordinadamente para saber. Entonces, además, otro tema clave. Pero entonces, embajador, ¿cuántos vuelos más van a llegar? Usted me habla de 3 semanales. ¿Durante cuánto tiempo se van a dar 3 vuelos semanales? Los que sea necesario en el tiempo más rápido posible. En estos momentos son todos de la Fuerza Aérea Colombiana, que es el que está haciendo todo este operativo. Al mismo tiempo estamos viendo, y es parte de las instrucciones que tenemos de cómo están mirando eventualmente contratar unos vuelos charter para agilizar más, porque la verdad queremos que la gente llegue. Lo que nos dicen los cónsules es que hablan con los colombianos en estos centros, ellos quieren regresar a casa y nosotros queremos traerlos lo más rápido posible, pero por supuesto hay que ver cómo lo coordinamos, y efectivamente esto hemos sido
tratado de ser muy serio, no quiero comprometernos con nada que no podemos cumplir y por lo tanto hasta ahora lo que estamos es con estos vuelos de la Fuerza Aérea y está programados 3 semanales con la posibilidad que muy pronto podemos pasar a 4 o 5 semanales. Embajador, ¿y eso cuánto le va a costar al país? Porque muchos pueden decir que esta es otra victoria de la Casa Blanca, porque es Colombia la que tiene que asumir ese costo y no Estados Unidos, que es el país que toma la decisión de deportar a los colombianos. Sí, eso es una manera en la cual inclusive parte de la argumentación que hay, que a Estados Unidos le pareció positivo, pero nosotros lo vemos como, no lo vemos haciéndole un favor a Estados Unidos, sino hacerle un favor a nuestros connacionales. Nosotros estamos pensando en los colombianos que deben llegar de manera digna a Colombia. Y en eso, pues los costos, pues obviamente son importantes y no los podemos menospreciar. Todavía no tenemos exactamente una cifra exacta, pero digamos en los 3 vuelos iniciales costaron aproximadamente 2.000 millones de pesos colombianos, que en dólares no habría que hacer la conversión para ver cuánto es en dólares. Pero son cosas que estamos viendo y precisamente ahí vienen las opciones distintas que se están explorando. Pero lo fundamental es que queremos cumplirle a nuestros connacionales. Le pregunto, ¿el presidente se equivocó? ¿No era mejor dejar que esos aviones aterrizaran y después sentarse a negociar con Estados Unidos para que los próximos vuelos llegaran los colombianos de una manera digna? ¿El presidente cometió un error? No creo que fue un error. Más allá de los detalles, que fue a las 3 de la mañana, que los tweets, etcétera, eso es de, uno podría siempre discutir estos asuntos, pero en las relaciones internacionales hoy cada vez más uno tiene que mirar 2 niveles, ¿no es cierto? Los presidentes, y yo hablo de los presidentes porque el señor Trump igual le gusta por redes sociales. Yo de pronto soy de la vieja escuela en la cual no existían las redes sociales y es un poco nuevo esto, pero lo cierto es que una realidad en la cual, y en ese sentido creo que el presidente tuvo toda la razón en señalar el tema de la dignidad. Y por eso, digamos, así como el presidente Trump tiene su estilo de decir, vamos a hacer aranceles contra México y después se sienten y después negocian, pues eso es parte en la cual hoy se hacen las relaciones y guardadas las proporciones. Esta decisión que algunos consideran un poco drástica del presidente de ordenar que se vuelvan los aviones, pues puso el tema sobre la mesa y permitió que con Estados Unidos podemos llegar a un acuerdo en el cual pues, ellos puedan cumplir con sus metas de deportación, pero que lo hagan bajo los términos colombianos de respeto a la dignidad de nuestros connacionales. Como lo hemos visto con México y Canadá, la Casa Blanca ha obtenido concesiones de estos 2 países para enviar tropas a reforzar las fronteras con Estados Unidos. Me pregunto si este es un punto de negociación con Colombia, si ese puede ser el próximo paso, pedirle a Colombia que refuerce su presencia con efectivos militares en la frontera con Panamá. ¿Tendremos tropas, más tropas en el Darién? A ver, excelente pregunta, Patricia, porque de hecho eso hace parte de la agenda binacional que hemos venido trabajando de tiempo atrás con el gobierno anterior y que se retomó rápidamente con la nueva administración, en la cual realmente lo que hemos visto y hemos insistido en que Colombia es parte de la solución y no parte del problema de la inmigración en Estados Unidos. De hecho, Colombia ha asumido y con mucha dedicación hemos incorporado, regularizado más de 3 millones de venezolanos que subieron de Venezuela en Colombia, que son 3 millones de venezolanos que no están buscando su entrada a Estados Unidos, es decir, el país que más ha colaborado para detener esa migración en los Estados Unidos. Lo hacemos no para hacer el favor a Estados Unidos, sino porque estamos convencidos, primero, que es un deber con Venezuela. Durante décadas era al revés. Los colombianos, cuando estamos en el conflicto y la situación era difícil en Colombia, iban a Venezuela y fueron muchos millones de colombianos. Ahora tenemos un deber con nuestro país hermano, tenemos una frontera vital. Pero, embajador, la pregunta concreta es si Estados Unidos está ejerciendo presión para que Colombia mantenga una mayor presencia y una mayor vigilancia y seguridad en su frontera
no solamente con Panamá, sino también con Venezuela. Pues sabe que no, la verdad, hemos visto más bien, bueno, digamos, presión es una forma de decirlo, pero hay una expresión legítima de los Estados Unidos de esa preocupación, pero que venía del gobierno anterior. Con el gobierno de Biden también hubo esta preocupación y por eso nos sentamos con el gobierno Biden y con Panamá para mirar el tema del Darién. Esto que yo hablaba ahora de la integración de los 3 millones de venezolanos en Colombia, no lo pudiéramos haber hecho sin el apoyo de los Estados Unidos. Y eso es algo muy importante que hemos tratado de decir. Esto es una muestra de cooperación. No estamos haciéndole favor a Estados Unidos ni ellos a nosotros, sino los dos estamos trabajando porque vemos problemas conjuntos. Entonces, en ese sentido hay una continuación. Pero si la pregunta es si ahora están presionando más que antes, no. Al contrario, es curioso. De hecho, en un momento dado, el tema, por ejemplo, de que Colombia eventualmente pueda recibir más venezolanos, que es un tema que estamos mirando ahora, pues pareciera que ya por el lado de las conversaciones que está haciendo el gobierno Trump por medio de Rick Grenell con el gobierno de Maduro, ya Maduro ha dicho que está dispuesto a recibir los venezolanos en Venezuela, de tal manera que ya esa, entre comillas, presión que recibimos en el gobierno de Biden, de que recibamos los venezolanos, pareciera que en este momento ya no está en la agenda porque pareciera, no quiero especular, pero ustedes han visto las noticias de cómo efectivamente hay esa posibilidad de que suceda algo distinto con Venezuela. De tal manera que eso está moviéndose mucho el tema, pero más que presión, lo que estamos es ejerciendo cada uno de los países. Y yo repito esto, Trump está cumpliendo con lo que él dijo que iba a hacer y por el cual el pueblo norteamericano votó por él. Y el presidente Petro está haciendo lo que él siempre ha dicho, la razón por la cual él fue elegido, y en la relación internacional lo que se busca es encontrar temas en los cuales estamos en desacuerdo, pues no vamos a poder ponernos de acuerdo, pero encontremos esos aspectos específicos donde puede haber coincidencia, y el tema migratorio es uno de ellos. Ahora que menciona varios acuerdos durante el gobierno de Joe Biden, se sabe, embajador, que el año pasado llegaron deportados de Estados Unidos miles de colombianos que llegaron esposados en más de 120 vuelos. Y en ese momento nadie puso el grito en el cielo. Desde la presidencia no dijeron que había que defender la dignidad de los colombianos, porque esta vez sí. El presidente en esa entrevista con Univisión dijo que no sabía. ¿Eso es cierto? No, a ver, ahí hay varias cosas. En primer lugar, sí hubo incidentes con el gobierno de Biden en mayo del 2023, un incidente muy desagradable, de una situación de abuso de las autoridades norteamericanas que llevó precisamente a que se devolvieran aviones. No es la primera vez que devolvemos aviones, se devolvió un avión por la forma indigna en la cual llegaron los colombianos. Se estableció un protocolo mediante el cual efectivamente se logró, por ejemplo, que mujeres y niños, increíble, pero es cierto, mujeres y niños que estaban en estas situaciones ya quedaron exentos de las esposas, que cuando llegaran al territorio colombiano se les quitaran las esposas para cuando bajaran estuvieran sin esposas. Entonces sí había un protocolo y efectivamente tienen razón, fueron más de 14,000 los deportados durante el año pasado. Que llegaron esposados. Los presos sí siempre llegan esposados. Creo que hay un acuerdo de 2013 que incluye la llegada de ciudadanos colombianos deportados que deben llegar esposados. Sí, por eso digo, eso fue el acuerdo, que llegan con el avión esposado, llegan al territorio colombiano y les quitan las esposas. El concepto es muy sencillo. Mientras están en el avión norteamericano, están bajo jurisdicción de los Estados Unidos, que además, entre otras cosas, eso no es solo para Colombia. Ellos llegan esposados a México, Brasil, a todos los países del mundo, y efectivamente, mientras estén bajo custodia del CBP, del Border Patrol, ellos están siguiendo con sus normas de esposar a los hombres, no a las mujeres. Pero que lleguen al territorio colombiano y se bajan sin esposas, y además en ese momento también en parte del protocolo es que previo a la llegada, a la subida al avión en Estados Unidos, nuestros cónsules verifican, hay unos protocolos que venían funcionando de una manera, digamos, regular.
¿Qué pasó ahora? Pues eso también es noticia obvia. El gobierno Biden, el gobierno de Trump ha hecho todo un incremento no solamente en los números de deportaciones, hay todo un despliegue, digamos así, mediático. Esto que estamos viendo eso no era noticia, la gente llegaba y no había problema. Ahora han puesto el foco sobre los migrantes y el trato que se le ha dado. Inclusive, y esto no solamente con los deportados colombianos, con todos los deportados, demostrar de alguna manera, ellos dicen que eso es una forma de disuadir, que entre más fuertes son las imágenes de la gente, pues la gente no va a querer llegar a Estados Unidos. Hay una intensificación, las mismas redadas que están haciendo, hay unas estrategias que han llevado a pánico entre los migrantes colombianos en Estados Unidos, pero también de los migrantes latinoamericanos. Entonces sí hay una situación nueva. Si bien el protocolo del cuadro de deportados pues venía funcionando, ya hay un nuevo contexto, el cual el tema migratorio sin duda tiene unas características muy distintas y que tiene que ver con muchos temas que también pensamos que también hay que discutir. Ya respetamos, obviamente, que Estados Unidos y el presidente Trump tenga su estilo y uso las palabras que utiliza, pero simplemente no es cierto que todos los migrantes en este país sean criminales, violadores, asesinos y narcotraficantes. Eso no es cierto. De hecho, todos los que llegaron en estas últimas semanas hicimos la verificación, ni uno tenía antecedentes penales. El único delito que cometieron fue entrar de manera irregular a los Estados Unidos para trabajar en Estados Unidos, para aportar a la sociedad norteamericana, para limpiar baños y ser meseros, etcétera, trabajar en la construcción. No son criminales. ¿Cometieron un delito? Sí. ¿Entraron irregularmente? Sí. ¿Los tienen que deportar? Listo. Pero trátalos de manera digna y entonces estigmatizar a todos los inmigrantes como violadores, traficantes, eso ahí está absolutamente errado y ahí tenemos diferencias y por lo tanto creo que eso no son cosas menores, son cosas mayores porque también nos preocupa esa forma de estigmatizar a la población migrante en este país. En eso estamos de acuerdo, embajador. Por supuesto que no todos los indocumentados son criminales, pero en lo que muchos sí están de acuerdo es en que sí valió la pena esta crisis que causó un gran deterioro en la relación bilateral y causó pánico entre los empresarios y el sector exportador. Y también causó molestias entre otros países, porque esto echó por el traste la posibilidad de negociar con Estados Unidos en un frente común. Me pregunto yo si valió la pena, embajador, valió la pena porque finalmente Colombia no logró el apoyo en torno a esta crisis y la cumbre de CELAC, que buscaba la solidaridad hacia el gobierno colombiano, se tuvo que cancelar. ¿Cuál es su lectura? A ver, yo creo que lo importante es que esto se superó y que puso en evidencia un tema que es clave para nosotros. Yo no creo que nos equivocamos, estoy orgulloso de nuestro presidente de decir, mire, trátenos con dignidad. Y yo en eso no creo que, ahora, si lo hizo de la manera que hubiera sido mejor, de otra manera, no sé. Lo cierto es que el trabajo es como, efectivamente, primero superamos la situación, los aranceles nunca se pusieron, y otra cosa que quiero también señalar aquí, todo esto puso en relieve la importancia y la solidez de la relación entre Colombia y Estados Unidos. En Colombia se movilizó toda la gente, oposición a Petro, defensores de Petro, un consenso nacional de que había que mantener la relación con los Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos también hicimos llamadas con la gente, amigos de republicanos, demócratas que conocen Colombia y que saben que Colombia es un aliado clave para Estados Unidos. Y ese mensaje también le llegó al presidente Trump. Entonces yo creo que este incidente, más allá de las noticias, de los tweets, de la bulla que se hizo, en el fondo mostró la solidez de la relación, la importancia de que tenemos de trabajar juntos. Entonces yo creo que como decía mi madre, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que más allá de que uno como analista me da que si hubiera podido hacer de otra manera, lo cierto es que así sucedió, pero lo importante es que lo resolvimos por la vía diplomática, encontramos, y también quiero volver a decir lo que dije, agradecer a personas como Mauricio Claver y el profesionalismo de todas maneras del Departamento de Estado, porque sabemos que Mauricio no actúa de manera solitaria. Marco Rubio es un hombre que conoce la región,
es un hombre que sabe la importancia que tiene Colombia, que tenemos diferencias, que él con el presidente Petro son distintos orillas, etcétera, pero los dos entendemos, los dos países entendemos la importancia que somos uno para el otro. Y por ello creo que estos incidentes, este momento que ya pasó, porque entre otras cosas, como le decíamos ahora, el ciclo noticioso en Estados Unidos es tan rápido que ya están mirando en otros temas, hoy otros países, sí ha demostrado que con Colombia y Estados Unidos hay una relación, un partnership, como le dicen los americanos, que me encanta esa palabra, que es sólida y que seguirá siendo sólida a pesar de las diferencias que pueden tener nuestros presidentes en muchos otros temas. Muchos ven este incidente como, bueno, un episodio en el que el presidente colombiano y su gobierno tuvo que recular. Se lo vio a un gobierno sumiso ante Donald Trump. ¿Usted anticipa una reunión a mediano o a corto plazo entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump? Pues vamos a ver, primero el tema de la reculada, es curioso cómo lo veía uno. Ahí también hubo unos titulares aquí en Estados Unidos que decían que el que se echó para atrás fue Trump con los aranceles y que, bueno, cada uno le da interpretación en que quiera. Aquí no creo que hubo reculada, aquí lo fue aclaración de cómo cada país tiene un interés nacional distinto, por supuesto, pero que logramos resolver el tema. Ahora, la posibilidad de que se encuentren, vamos a ver, eso siempre yo creo que si llega a suceder sería un punto de llegada y no un punto de partida. Yo creo que por ahora lo que estamos viendo es que hay muchos temas en la agenda, hay muchos temas que seguimos trabajando por los canales diplomáticos, hay muchos temas en los cuales queremos seguir trabajando. De hecho, ejemplo, que hace poco estuvo un grupo de ministros de Colombia aquí en Estados Unidos presentando lo que llamamos el Country Platform, la plataforma país, donde necesitamos inversión del sector privado estadounidense en tecnología, en energías limpias, para poder cumplir con nuestro plan de desarrollo en Colombia y donde efectivamente el sector privado norteamericano tiene inmensas oportunidades, entre otras cosas, porque hemos dicho, si los gringos no llegan, pues llegan los chinos. El metro de Bogotá, nos preguntan por qué lo están haciendo los chinos, porque nunca se presentó una empresa norteamericana. Entonces, estamos invitando al sector privado estadounidense, que es algo que yo sé que en el gobierno Trump puede interesar como un lugar que efectivamente, vea, tenemos el nivel de inversión estadounidense más alto de toda la historia del año pasado. Tenemos un balance comercial que es algo que a Trump le gusta, a nosotros no nos gusta tanto, pero que es favorable a los Estados Unidos. Aquí no hay déficit como con Canadá o con México, es el déficit es en contra nuestro y nosotros estamos tratando de mejorar para tener más acceso al mercado norteamericano, pero lo cierto es que Estados Unidos y el sector privado estadounidense sabe que Colombia es un buen lugar para hacer negocios y a nosotros nos interesa que lleguen, porque el propósito que tenemos es que los beneficios del comercio extiendan a esos lugares de Colombia que han sido históricamente excluidos, que los beneficios del comercio no se concentren en unos pocos grupos en Bogotá, Medellín y Cali, sino que llegue a la Colombia profunda. Y eso solo se hace con cadenas que permitan acceso de un lado y del otro. Y un ejemplo, Trump ha dicho, queremos apoyar clean water, agua limpia. Y listo, trabajemos ese tema, es uno de los temas de la agenda colombiana y hay un proyecto que estamos trabajando con los departamentos en materia de saneamiento y de tratamiento de aguas y ya nos han dicho en Estados Unidos, bueno, eso sí lo apoyamos. Entonces, y las diferencias va a haber muchas, muchísimas, demasiadas, pero también hay esas áreas específicas, concretas, donde Colombia y Estados Unidos nos necesitamos mutuamente. El tema de seguridad. Exacto, el narcotráfico. Y esa era mi última pregunta. ¿Qué va a pasar con la ayuda que recibe Colombia de Estados Unidos? No solamente para erradicar los cultivos ilícitos, para la lucha contra el narcotráfico, ayudas que recibe a través de USAID. ¿Qué va a pasar con esta ayuda? ¿Se van a ver afectadas a raíz de esta crisis? No, por la crisis no, pero sí puede ser afectada por un debate que es legítimo también en torno a lo que pasa con el tema de las drogas. El tema de las drogas ha evolucionado, ha cambiado mucho del pasado. Ya lo que sabemos es que las políticas del pasado fracasaron. Eso de erradicar, fumigando, mostraban los gobiernos colombianos, erradicamos 50.000 hectáreas y no se puede.
y el año entrante uno veía y la gente volvió a sembrar porque no había soluciones permanentes. Los cultivos pasaron del Caquetá a Nariño, es decir, eso fracasó. Entonces la ayuda económica puede disminuir. Vamos a ver, yo no me quiero predecir con eso. Lo cierto es que sin duda es el interés de Estados Unidos. La pregunta que hizo Marco Rubio, si esto le está ayudando a Estados Unidos a ser más seguro, más próspero y más fuerte. Yo estoy seguro que sí. Colombia, vea, la policía colombiana está entrenando policías en Ecuador, en Panamá, el programa de USCAP, ahora estamos en Haití. Es decir, Colombia no es solamente la seguridad en Colombia, y eso gracias a la cooperación con los Estados Unidos. Ha sido con recursos norteamericanos que hemos trabajado juntos, entendiendo que hoy en día las amenazas de la seguridad son transnacionales. Los criminales no nos importa si la frontera es aquí o allá, y en eso Colombia tiene una mirada y un trabajo institucional. Y la Policía Nacional Colombiana, digo con mucho orgullo, es única en sus capacidades, en su inteligencia, en esos golpes que se le han dado. Ahora que Estados Unidos está preocupado por el fentanilo, Colombia no produce fentanilo, no somos ahí parte del problema, pero las organizaciones criminales colombianas que trabajan con los mexicanos, etcétera, son las redes criminales que son las que están llevando el fentanilo a Estados Unidos, Colombia y las fuerzas de la policía y los aparatos de inteligencia colombianos son fundamentales. De hecho, las capturas más grandes que han hecho de estos grupos criminales vienen gracias a la inteligencia colombiana. Entonces, Colombia es un aliado de Estados Unidos en la lucha contra esos grupos que están llevando fentanilo a los Estados Unidos. Y por eso estoy confiado que una vez la nueva administración entre y se aterrice y entienda y vea esto, vamos a poder continuar con la ayuda. Pero también hay que ser muy responsable en esto. Sabemos que hay unos grandes recortes que van a plantear a nivel mundial, no solo por Colombia. De hecho, la estamos viendo ahora con los programas de AID y muchos otros. O sea, va a haber un recorte en la asistencia internacional. Seguramente es lo más probable. El señor Elon Musk que está ya buscando dónde recorta y recorta. Vamos a ser afectados, pero no por Colombia, sino por una política global que nos va a golpear a muchos países, no solamente a Colombia. Y estamos analizando y también mostrándoles que eso no es, no, aquí no estamos pidiendo limosna. Esa ayuda en seguridad les sirve a los Estados Unidos. Le sirve para que la droga no llegue allá, le sirve para que los grupos criminales, vea, el Tren de Aragua, que fue declarado grupo terrorista por el gobierno de Trump, las principales capturas que se han hecho contra el Tren de Aragua fueron los colombianos, la policía colombiana y el ejército colombiano. Entonces somos aliados que esperamos que Estados Unidos entienda que como aliado estratégico seguirá siendo fundamental y por lo tanto veremos eso cómo se refleja, pero esos debates en el Congreso sobre presupuestos todavía están muy difíciles. Yo no tengo bola de cristal para saber qué va a pasar ahí, pero lo que sí puedo asegurar es que desde la embajada y el gobierno colombiano haremos todo lo posible para que se entienda lo que estamos haciendo, se aprecie lo que estamos haciendo y lo sigamos haciendo junto con los Estados Unidos. Pues efectivamente, embajador, nos necesitamos mutuamente y ojalá que el gobierno colombiano no nos dé otro susto que nos ponga de rodillas. Así que le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en el programa en qué pasó con lo que pasó y por supuesto estaremos siguiendo de cerca la evolución de estas conversaciones con Estados Unidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Claro que sí, aquí siempre dispuesto para hablar contigo, siempre un gran placer. Embajador Arturo Sarucán, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó para hablar de este primer enfrentamiento, por decirlo así, esta primera crisis en la relación bilateral de México con Estados Unidos. Aparentemente a Donald Trump le están dando resultado sus amenazas de aumento de aranceles. ¿Cómo cree usted que ha manejado la presidenta Claudia Sheinbaum esta crisis o este diálogo con su homólogo Donald Trump? Patricia, digo, para empezar, un gusto siempre estar contigo. De entrada, yo creo que hay que entender esto como una crisis. Sí, es una crisis para la relación México-Estados Unidos, porque además México es más vulnerable que el otro socio norteamericano que es Canadá, pero es una crisis en realidad para Norteamérica, para los tres socios comerciales norteamericanos, para el acuerdo comercial que se moderniza, por cierto, no hay que olvidarlo, se renegocia y se moderniza durante el primer periodo presidencial de Donald Trump. Lo que está en juego aquí, me parece a mí, es la capacidad de Norteamérica de competir con China en momentos en donde Estados Unidos
está inserto en la recalibración más importante de su política exterior y de seguridad desde el fin de la Guerra Fría. Y para que esa política de recalibramiento en lo comercial, en lo económico, en la transición a una economía digital, una economía verde, sea exitosa, requiere de Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, lo que ha hecho Donald Trump de amenazar aranceles a Canadá, a México, vinculados en este momento a los temas de tráfico de fentanilo y migración, que se los ha hecho la amenaza a los dos gobiernos, me parece que son un primer capítulo en lo que van a ser 4 años complicados para el andamiaje de cooperación, de competitividad, de integración comercial de los 3 países norteamericanos. Dicho esto, evidentemente, pues México como un país al que Donald Trump le tiene una particular tirria por temas que tienen que ver con inversiones suyas en bienes raíces que no le salieron bien en México hace pues más de una década, con un certamen de Miss Universo que tampoco le cuadró en su momento cuando todavía era empresario. Hay un tema complicado que hace que la relación con México sea particularmente difícil, pero yo creo que a partir de el sábado que el presidente formaliza la entrada en el decreto que formaliza los aranceles contra Canadá y Estados Unidos, me parece que la presidenta mexicana en esta ocasión ha sabido con mesura, con cuidado, torear al presidente Trump. No se subió al caballo de los dimes y diretes, a diferencia de su primera llamada telefónica con él, ya como presidente electo Donald Trump, donde me parece que le ganaron las ansias de jugar para un auditorio doméstico en México. Entonces, mira, se ha abierto una ventana de 30 días. Veremos en las siguientes semanas qué se negocia en materia específica en la lucha contra el fentanilo, que es el gran tema para Donald Trump, porque no hay que olvidar que en ese decreto presidencial que firma el sábado, en donde formaliza los aranceles, hay ahí una oración, Patricia, y tú lo tienes muy claro porque cubriste estos temas durante muchísimo tiempo, lo sigues cubriendo. Nunca en la historia moderna de la relación México-Estados Unidos había la Casa Blanca acusado a un gobierno mexicano de contubernio, de alianza con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y ese tema, que aparentemente no se toca en la llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump, es un tema que me parece que va a dar mucho más en las semanas, meses y años por venir. Y sí, es que muchos allegados al gobierno republicano han hecho eco, bueno, de casos muy sonados, de no solamente del gobierno anterior, de gobiernos pasados. Estamos hablando de Genaro García Luna, del general Salvador Cienfuegos, la liberación del hijo del Chapo, ¿no? Aquel alto al fuego en Sinaloa, ¿no? Capos que han declarado que han financiado campañas de Morena, en fin, el Mayo Zambada, o sea que ha habido varios incidentes y episodios, ¿no?, de funcionarios gubernamentales acusados de tener vínculos con los carteles. Pero sí, es una frase muy fuerte que la presidenta ha rechazado y pues ha negado. La pregunta que tengo para hacerle, embajador, es si se anticipa un camino lleno de obstáculos, esta suspensión de un mes mientras se negocia lo que está por negociarse, ya parece que el gobierno mexicano ha cedido en algunos aspectos. ¿Esta suspensión es sostenible o usted cree que en un mes todo se puede, ¿no?, dañar y bueno, y vienen aranceles, lo que sería terrible para la economía mexicana, que el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos? ¿Cómo lo anticipa usted? Sería muy malo para las 3 economías norteamericanas, es decir, hay que pensar que si los aranceles que Trump anunció del 25% generalizados realmente se llegasen a aplicar, Patricia, implicaría un costo adicional de $1,500 por familia en Estados Unidos por el impacto y el costo de esos aranceles. Entonces, sí, evidentemente México sale muy mal parado, porque hoy México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Canadá es el que le sigue número 2, pero también esto le impactaría al consumidor estadounidense en un momento en donde Trump
pues digamos, ha prometido que él va a bajar los costos de productos básicos y el impacto de la inflación. Vamos a ver qué sucede en la próxima semana. Me parece en las próximas semanas. Yo creo que hay dos pistas. La primera pista es lo que se negocia en materia de controles migratorios y controles o medidas para prevenir el trasiego de fentanilo a territorio estadounidense, y mucho de eso lo vamos a empezar a ver en los próximos días. El secretario Rubio ya anunció desde su gira a Centroamérica que pronto estará viajando a México en seguimiento al acuerdo de la presidenta Sheinbaum y de Donald Trump, de que habrá habrán 2 o 3 grupos de trabajo sesionando para atender estos temas, sobre todo migración y fentanilo. Entonces ahí tienes una pista, y pues mucho va a depender de qué vaya pasando. No hay que olvidar que al presidente Trump le encanta fabricar crisis para luego decir que ya la resolvió y colgarse la medalla en función de cosas que ya están pasando. Pero luego tienes la segunda pista, que es el problema que me parece a mí es el verdadero meollo de este asunto, que es que creo que la amenaza de los aranceles, si bien los vinculó explícitamente Trump con migración y fentanilo, en el caso tanto de Canadá como de México, lo que está en juego es en realidad la renegociación temprana del TEMEC, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque en esa renegociación del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al TEMEC con Donald Trump, hay una cláusula que obliga a los 3 países a sentarse cada 6 años a revisar el funcionamiento del TEMEC. Resulta que el primer proceso de revisión al amparo de este renegociado acuerdo comercial empezaría el 1 de julio del 2026. Yo creo que Trump lo que está buscando hacer, Patricia, es ni siquiera iniciar un proceso de revisión, sino irse directo a una renegociación del tratado y no esperar hasta el 2026, es decir, empezar a renegociar el propio tratado que él negoció en el 2018 y que se culminó en el 2020, sobre todo por un tema en particular que es su gran obsesión, el tema de autopartes y automotriz en el tratado. Él lo que quiere seguramente es seguir elevando el umbral de las reglas de origen de contenido norteamericano en los insumos para la fabricación de los automóviles. Quiere seguramente elevar del 75%, que es donde está ahora, el nivel de insumos que tienen que ser producidos en Norteamérica y que se ensamblan en los coches a un mayor nivel. Y creo que me parece es la segunda pista que habrá que seguirle la huella con cuidado, porque lo que vayas haciendo en materia de fentanilo y migración, a lo mejor, pues muy bien, se va avanzando, pero no va a resolver necesariamente la obsesión del presidente Trump de revisar precisamente este capítulo de autopartes y automotriz del TEMEC, que es su verdadera obsesión, y la verdadera obsesión de reindustrializar el sector manufacturero automotriz estadounidense. Tiene todo el sentido, además ha repetido una y otra vez que hay una disparidad en la balanza comercial entre México y Estados Unidos. Ya decíamos, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos importa más o menos el 15, el 17% de sus productos de México. El resto lo hace pero del a resto la vez, del mundo. Patricia, México es el mayor comprador. Ojo, México Claro. es el mayor comprador de productos estadounidenses en el mundo. Entonces también por eso insisto que esto es digamos, aquí hay un autogol, si tú quieres, en términos futbolísticos, que se podría propinar Trump a los productores, a las empresas, a los consumidores estadounidenses, ¿no? Claro, ahí tendría, sí, una excusa. Y me pregunto si eso lo puede hacer, si puede renegociar el tratado en el momento que a él se le antoja o que las condiciones se lo permitan. ¿Esto es posible o esto tendría que ir a un arbitraje? Pues mira, es decir, está contemplado que cualquiera de las partes puede denunciar el acuerdo. Lo que pasa es que hay un plazo, hay una ventana específica para poder revisar
y si esa revisión no es satisfactoria para alguna de las partes, esa parte puede entonces pedir una renegociación. El problema es que ese plazo no ocurrirá hasta julio del próximo año. Entonces, que si se puede salir con la suya, pues sí. Lo que pasa es que también tendría que tener el bobo del Congreso estadounidense, que hay que recordarle a tu audiencia, en Estados Unidos no es el Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de la política comercial internacional de los Estados Unidos. Es el Congreso, es el legislativo estadounidense el que tiene la responsabilidad primaria y la atribución primaria en diseñar, coordinar, definir la política comercial internacional de los Estados Unidos. Bueno, donde los republicanos tienen mayoría, o sea que ahí podríamos No pensar que tienen tiene mayoría en la Cámara por 3 escaños. Exacto, escasa, pero sí, escasa, no sé si será suficiente para esto. Hablando de migración, embajador, los cruces fronterizos han disminuido sustancialmente en los últimos meses, en parte por el trabajo que ha venido haciendo México. Ya en gobiernos anteriores había enviado el gobierno de AMLO, tengo entendido, más de 20,000 tropas a la frontera. Ahora, con este acuerdo temporal, la presidenta Sheinbaum se ha comprometido a enviar 10,000 efectivos. Me pregunto, ¿esto es para reforzar los 26,000? Creo que ya se enviaron o esos regresaron y ahora son nuevos. O sea, ¿qué ha pasado con esa presencia militar en la frontera? No, este sería un contingente, es decir, en función del acuerdo de la llamada de ayer de lunes entre Trump y Sheinbaum, este sería un contingente adicional. Ahora, hay que decirlo, ese contingente original que mandó en su momento Andrés Manuel López Obrador en 2019, cuando Trump hizo exactamente lo mismo, amenazar con aranceles punitivos a México si México no controlaba el movimiento de migrantes y refugiados centroamericanos a través de México camino a Estados Unidos. Es decir, ha habido movimientos en el desplazamiento de las tropas, pero la idea es que es un contingente adicional a lo que ya está presente en la frontera. Ahora, el verdadero problema es que, sobre todo si estás hablando de fentanilo, pues la mayor parte de las drogas no cruzan entre los puntos de cruce fronterizo, cruzan a través de los puntos de cruce fronterizo. Entonces no tiene mucho sentido que tú pongas a 400 soldados entre un punto de cruce fronterizo y el siguiente punto de cruce fronterizo, porque por ahí en general no pasan, por ejemplo, las drogas ilícitas, aprovechan el volumen comercial y el movimiento de gentes cruzando por puntos de cruce fronterizo para allí meter las drogas. Entonces, también hay una interrogante sobre, pues, qué tan efectivo al final del día es esta movilización de tropas a la zona fronteriza, pero pues habrá que ver también muchos de los detalles del acuerdo. Yo sospecho, no lo puedo comprobar porque pues, no estuve en la llamada, pero yo sospecho que también parte de lo que se acordó es que México volverá a aceptar este programa llamado Permanece en México, que es una especie de acuerdo de tercer país seguro, con el cual Trump mandaba a migrantes y a refugiados al lado mexicano de la frontera y que México los aceptaba, y posiblemente también la deportación ahora de nacionales de terceros países al lado mexicano de la frontera. Pero habrá que ir viendo en estos días exactamente los detalles de lo que o discutieron o se desdoble como resultado de las negociaciones que iniciarán integrantes del gabinete de los dos países. Ya se ha hecho en el pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo aceptó, no habría que pensar por qué esta vez sería diferente. Ahora, la presidenta mexicana se ha quejado de que, bueno, buena parte del problema es el consumo de drogas en Estados Unidos, el consumo de fentanilo, la demanda sigue ahí y eso alimenta la oferta. Me llama la atención que en el acuerdo no hubo ningún compromiso de Estados Unidos para atacar este problema, aunque sí hay que destacar que la presidenta, algo que Trump omitió en su mensaje, destacó que Estados Unidos se habría comprometido a controlar el flujo de armas ilegales de México, de Estados Unidos hacia México y de ahí hacia el resto del continente. Estaba leyendo una estadística que indica que el 80% de los homicidios que se cometen en la región se cometen con armas que llegaron
de Estados Unidos, de contrabando. Entonces, me pregunto que si México tendrá algún mecanismo para supervisar que hay una disminución en el tráfico de armas, de la misma manera que Estados Unidos tendría una manera de medir si ha descendido la inmigración ilegal. Es un tema harto complicado y efectivamente es fundamental. Ahora, es una relación tan complicada, Patricia, que cuando alguien apunta con un dedo al otro del otro lado de la frontera, pues siempre va a haber tres dedos apuntando de regreso. Es decir, es una relación tan simbiótica, tan interdependiente, que por eso, durante muchos años, incluso esto ocurrió durante mi gestión como embajador, logramos que Estados Unidos reconociera el principio de la responsabilidad compartida como paradigma central de la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que para problemas y retos transnacionales solo funcionan soluciones transnacionales, bilaterales, binacionales. Trump lo que ha hecho es un poco regresar a la época vieja de pues, estar con recriminaciones mutuas apuntando el dedo flamígero de uno u otro lado de la frontera. Es un hecho que, por ejemplo, con el tema del fentanilo, el 63% de todas las personas que la patrulla fronteriza o que aduanas y migración de Estados Unidos detienen la frontera con México cruzando con fentanilo son ciudadanos estadounidenses. Es cierto también que pues, la gran mayoría de las armas que se usan por el crimen organizado en territorio mexicano provienen de armerías o de ferias de armerías en Estados Unidos por las lagunas regulatorias que hay en Estados Unidos en la venta de armas y que permiten que alguien que no debería estar comprando un arma la pueda adquirir y se la dé al crimen organizado o la cruce ilegalmente hacia el territorio mexicano. Pero al final del día aquí también México tiene una responsabilidad, Patricia, porque las aduanas mexicanas deberían realmente estar haciendo el trabajo de inspeccionar lo que está cruzando a territorio mexicano para evitar el trasiego de esas armas que llegan desde territorio estadounidense. Entonces, como todo en esta relación tan complicada, pues hay responsabilidades duales de ambos lados de la frontera y por eso este paradigma de responsabilidad compartida es tan importante y es uno de los principios que Trump no reventó solo ahora, reventó desde la primera vez que fue presidente en su primer periodo presidencial. Y un poco esto es lo que ha señalado con justa razón la presidenta Sheinbaum, pero me parece que al final del día pues estas recriminaciones mutuas le sirven muy poco a la agenda bilateral y los dos gobiernos tienen que encontrar maneras de hacer sinergia y de mejorar la cooperación, que por cierto hay que decirlo, la cooperación en materia de seguridad, que Andrés Manuel López Obrador reventó, evisceró, dinamitó durante sus 6 años como presidente de México. Embajador, me quedan un par de preguntas. ¿Hay temores en México de que Estados Unidos pueda hacer incursiones militares para atacar a los carteles de la droga que ya ha catalogado como organizaciones terroristas? Sin duda es un tema que debe preocupar y ocupar al gobierno mexicano. Trump ha amenazado con usar la fuerza de manera unilateral en territorio mexicano. El secretario de Defensa recién confirmado hace un par de días, incluso creo que fue ayer, en una entrevista con una cadena conservadora de televisión en Estados Unidos, volvió a subrayar que todas las opciones estaban sobre la mesa cuando le preguntaron si Estados Unidos recurriría al uso de la fuerza militar para combatir al crimen organizado en México. Estamos a horas probablemente de saber cuáles son los grupos que el Departamento de Estado, a raíz de la orden ejecutiva que Trump firmó el primer día en la Casa Blanca, anunciando que van a proceder a designar a los grupos narcotraficantes del continente como organizaciones terroristas extranjeras. Una vez que esa designación se haga, que yo intuyo será contra los grupos de Sinaloa y de Jalisco, que se desdobla de esta decisión, pero ciertamente la posibilidad de un uso unilateral de la fuerza, yo no sé si una incursión, pero ciertamente el uso de un dron para lanzar un misil desde espacio aéreo estadounidense a algún laboratorio de fentanilo del lado mexicano en la frontera, no me parece un guión hollywoodesco a estas alturas del juego. Es muy posible. ¿Y eso qué efecto causaría en México, en la relación bilateral? ¿Cuáles serían las consecuencias? Sería un retroceso brutal
en una relación que durante décadas fue enormemente complicada. Sería una violación del derecho internacional, sería pues básicamente un acto hostil, un acto de guerra, y pues va a poner a la relación bilateral en una espiral de en picada, porque pues cualquier gobierno mexicano y cualquier signo partidista, ideológico, político, pues va a tener que responder de alguna manera, y puede poner a la relación bilateral en una tesitura brutalmente complicada. En pie de guerra. Ahora, pensando en el peor escenario, si se mantienen los aranceles o la amenaza de aranceles, si efectivamente se entran en vigencia, porque si Trump sigue amenazando, al final la amenaza no va a tener el efecto deseado, porque se va a dar por entendido que este es un juego para conseguir algún tipo de victoria. En algún momento Donald Trump, para recobrar credibilidad, va a tener que imponer estos aranceles. Ojalá no pase con México, ojalá no pase con nadie, pero ¿qué pasaría en la economía mexicana si se le imponen estos aranceles, estos impuestos de 25% a sus exportaciones? Sin duda, yo creo que esta es una amenaza que, si bien se va erosionando cada vez que amenazas recurrir a ella y no la aplicas, creo que va a ser real, de nuevo, porque en algún momento Trump se va a ver tentado a demostrar que sus amenazas no son en vano, y aunque sea aplicándolas durante, qué sé yo, un mes, 2 meses, 3 meses, para poder demostrar que sí lo ha hecho, creo que es una posibilidad real. Evidentemente, pues el impacto es brutal para la economía mexicana, es brutal para la economía estadounidense, y por razones más que obvias, pues el único país que se estaría frotando las manos es China, por las mismas razones que subrayaba yo al principio, porque China tiene claro que entre mayor se integren las plataformas de producción, de cadenas de suministro de los 3 países norteamericanos, mayor es la capacidad de Norteamérica, de las 3 economías norteamericanas, pero sobre todo Estados Unidos, de competir con China. Y por lo tanto, pues si alguien está viendo esto con un cierto grado de sonrisa y de esperanza de que efectivamente todo esto acabase en la disolución, por ejemplo, del acuerdo comercial que une a los 3 países norteamericanos, pues evidentemente es el gobierno chino desde Beijing. Claro, bueno, y buscar esos otros mercados toma tiempo y obviamente sería a un costo incalculable mientras eso sucede. Mi última pregunta, embajador, ¿qué puede hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum para calmar estas amenazas de la Casa Blanca? Yo creo que el tema más importante, Patricia, es recuperar, reconstruir el andamiaje de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos que López Obrador destruyó durante sus 6 años en el gobierno. Y no me refiero solo a la lucha contra el crimen organizado, es parte central de la agenda en materia de seguridad, pero me refiero también a un paradigma mucho más amplio de seguridad norteamericana, por ejemplo, en los temas de ciberseguridad, cómo México eleva sus capacidades para evitar que infraestructura crítica que impacta a las economías de México y Estados Unidos y Canadá, plataformas petroleras, cadenas de suministro de gas natural, redes de interconexión eléctrica, o la propiedad intelectual de empresas que operan en México y que son empresas transnacionales o empresas estadounidenses. Es decir, este paradigma de seguridad norteamericano es algo que el gobierno mexicano tiene que rescatar. Yo creo que tiene que mandar una señal clara de que la presidenta Sheinbaum está rompiendo con el paradigma de los abrazos, no balazos de Andrés Manuel López Obrador. Hay señales de que están reajustando algunas medidas tácticas en la lucha contra el narcotráfico, pero me parece que es fundamental que México mande una señal clara de que el narcotráfico es un enemigo común de los 2 países, de las 2 sociedades, y que está dispuesto a trabajar de la mano con Estados Unidos para confrontarlo. Pues, embajador, tendremos que esperar cómo evolucionan estas conversaciones y bueno, eso tardará, ojalá que antes de un mes lleguen a algún tipo de acuerdo y reanuden esta relación bilateral que, bueno, tiene sus alegrías, pero también sus tristezas para ambos países.
Gracias de nuevo por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Un gusto tenerlo con nosotros. Es un placer, Patricia. En apenas un mes del nuevo gobierno de Donald Trump, ya son evidentes las consecuencias de su agresiva política hacia el resto del hemisferio, especialmente en materia migratoria y de tráfico de drogas. El presidente Trump está haciendo exactamente lo que prometió en su campaña. Y hay una situación particular con sus aliados históricos, Canadá y México, e incluso Colombia, a los que ya demostró que puede doblegar con amenazas, con tal de lograr algo a cambio, que pueda reclamar como una victoria y consolidar su marca como el maestro de la negociación. Pero llegará el momento que para no quedar como el pastorcito mentiroso, Trump va a tener que pasar de las amenazas a los hechos e imponer aranceles y castigos para demostrar que lo de mayores aranceles y lo de las amenazas va en serio. Ojalá que no sea el caso de México, Colombia o de Panamá, con los que ha quedado demostrado que ya hay una tensa relación. El resto de la región tiene una ventaja. Se puede mirar en este espejo y comenzar a prepararse con algún tipo de concesiones que no resulten tan costosas. Y quizá es hora de tener la mirada puesta en la apertura de nuevos mercados. Gracias por acompañarnos. No se les olvide suscribirse en YouTube, @Patricia Yaniot Videos y en Spotify. Nos vemos la próxima semana.